buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. A todos les deseamos un feliz sábado. Y como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubran nuestras vidas, nuestros hogares y también nuestra amada iglesia. En esta mañana vamos a pedir la bendición de Dios para estudiar su santa palabra. Les invito a inclinar sus cabezas, a elevar nuestras mentes a Dios para orar. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre ahora y por siempre. Padre, en esta mañana nos disponemos a abrir tu palabra, porque tienes un mensaje para nosotros. Y te rogamos que nos des el entendimiento, la sabiduría, para poder entender y comprender tu palabra, para vivirla, practicarla y compartirla con tantos seres humanos que la necesitan. Por eso pedimos la unción de tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, que nos acompañe al presentar tu palabra para tu pueblo. Tienes un mensaje para nosotros y te pedimos que nos ayudes para entender los tiempos que vivimos y la importancia de la preparación que debemos hacer para el encuentro con Cristo. Señor, perdona todos nuestros pecados, nuestras faltas y errores, y ven pronto a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el título del sermón en esta mañana es el siguiente: nubes sin agua y árboles sin fruto. La importancia de este mensaje, hermano, es que a medida que vamos avanzando en el tiempo y nos vamos acercando al fin de la historia de este mundo, nos damos cuenta que ya estamos viendo en el horizonte cómo se están levantando y están cubriendo los nubarrones de apostasía, de incredulidad y de falsas doctrinas que están cubriendo la vida de muchos cristianos. La crisis más peligrosa que está enfrentando hoy la humanidad es la gran confusión que existe en la vida de casi todos los seres humanos y también en la vida de los cristianos. Esta confusión nos lleva a una crisis que realmente está afectando la vida de muchos seres humanos. Cuando preguntamos qué cosa es una crisis y vamos al diccionario, nos dice que una crisis es un estado de inestabilidad. Puede ser social, puede ser económica, puede ser una crisis de salud, una crisis económica, pero una crisis también espiritual. Y preguntamos, ¿cuáles son las causas que provocan las crisis espirituales y también de todas las índoles en la vida de los seres humanos? Pues bien, quiero decirle que el ser humano tiene que hacer dos grandes decisiones en su vida, tanto el que cree en Dios como el que no cree en Dios. La vida está compuesta por decisiones y hay que tomar decisiones, y siempre son dos decisiones: hago esto o no lo hago, creo en esto o no lo creo, compro esto o no lo compro, voy a tal lugar o no voy a tal lugar. Entendemos que hay que hacer dos decisiones. Estamos en una encrucijada y el ser humano tiene que tomar esa decisión. ¿Cuál rumbo va a tomar en su vida? Miren, usted tiene que elegir, en el mundo cristiano, tiene que elegir entre Cristo y Satanás. Usted tiene que elegir entre la vida y la muerte. Usted tiene que elegir entre la verdad y el error. Usted tiene que elegir entre el bien y el mal. Usted tiene que elegir andar, ¿no?, en la luz o en las tinieblas. Usted tiene
que elegir obedecer a Dios y guardar su palabra y en su palabra sus 10 mandamientos, o decidir que no creer en Dios, no obedecer a Dios, no obedecer su palabra o no obedecer sus 10 mandamientos. Ahora, esas decisiones muchas veces se hacen en cualquier área influenciado por lo que dice otro. Y aquí es donde está la gran crisis, la gran inestabilidad de muchas personas. Miren, hermano, los resultados de esta gran controversia entre el bien y el mal, entre elegir a Cristo y Satanás, entre elegir la verdad y el error, la luz y la tiniebla, la vida o la muerte, el obedecer su palabra o no obedecerla, está llevando a muchas personas a una inestabilidad y una confusión espiritual extraordinaria como nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque las redes sociales están así. Y en las redes sociales aparecen muchos predicadores, muchos palabreros, y cada cual dice lo que quiere sin obedecer lo que dice la palabra. Aunque hay un sector que dice la palabra y predica la palabra, amén, gloria a Dios por ese grupo pequeño que lo está haciendo. Pero miren, muchos cometen ese grave error de escuchar a cualquier predicador. Y stop, hermano, usted no puede escuchar a cualquier predicador. Porque el hecho de que tenga la Biblia en la mano, hable de Dios, no quiere decir que tiene la verdad en su totalidad. Y si usted tiene la verdad a media, usted no tiene la verdad. Usted lo que tiene es la mentira. Porque 99 verdades y una mentira ya te hace perder la vida eterna. ¿Por qué? Porque si usted ofende en un punto, ya es culpable de todo. Lo dice la palabra de Dios. Miren, muchos están confundidos. ¿Por qué razón? Porque escuchan a cualquiera persona. Esto hace que muchas personas van de creencia en creencia. Que muchas personas van de costumbre o estilo de vida a estilos de vidas. Otros de doctrina en doctrina. De iglesia en iglesia. Pero lo peor de todo esto, hermano, no es que uno vaya de un lugar a otro. Es que la gran mayoría termina confundido. Eso es una crisis. Y es una crisis espiritual. Por eso, la palabra de Dios nos da una advertencia, especialmente el apóstol Pablo, allí en su epístola enviada al joven Timoteo, allí en su segunda epístola, en el capítulo 3 y el versículo 1, Pablo da esta advertencia. Dice, también, mi hermano que me escuchas, y yo, también tú debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días son los días que tú y yo estamos viviendo. Son los días en que nuestra familia, nuestras amadas iglesias están viviendo. Tiempos peligrosos. Es la seria advertencia que el apóstol Pablo declara en su palabra, en su epístola al joven Timoteo. La pregunta racional, lógica, que toda persona debe hacerse es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias y las características que se manifestarán en la vida de las personas en estos tiempos peligrosos? Bueno, la respuesta está en la misma epístola, en la palabra de Dios, en la misma epístola de 2 de Timoteo, capítulo 3 y los versículos del 2 al 5. Así dice la palabra de Dios. Esta es la advertencia del apóstol Pablo. Dice, y es que las tácticas del enemigo están basadas precisamente en estas acciones encubiertas. La palabra de Dios dice que en los días postreros habrán hombres amadores de sí mismos, hombres vanagloriosos, hombres soberbios, hombres que no tienen piedad, afecto fraternal. Permítame leerlo de la misma palabra de Dios. Porque, hermanos, esto es muy importante lo que
se está viendo precisamente en estos últimos días. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y los versículos del 2 al 5. Dice así la palabra de Dios. Lo que oísteis, capítulo 3, perdón, estaba en el capítulo, dice, habiendo hombres amadores de sí mismos. La primera característica de estos tiempos es que los hombres se aman a sí mismos. Y dentro de los hombres están los predicadores. Y dentro de los hombres están los maestros. Dentro de los hombres están los pastores. Dentro de los hombres están los maestros. ¿Que son qué? Amadores de sí mismos. Eso es característica del tiempo del fin. Sigue diciendo, avaros. Repito lo mismo que dije anteriormente. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Ahí están las características de los hombres de los últimos días. ¿Quiénes están? Los pastores, los líderes, los profetas, los sacerdotes, los maestros. Todo el mundo estamos dentro de esas características. Y dice la palabra que esta advertencia del apóstol Pablo, que hace aquí en segunda de Timoteo, dice que se introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ojo, hermanos, atención, cuidado con lo que estamos diciendo. ¿Ve? Dice, la táctica principal, la estrategia principal de Satanás está basada precisamente en acciones sutiles, encubiertas, camuflajeadas, para introducir la mentira, el error, mediante los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos líderes, que se disfrazan como ovejas, se disfrazan de ovejas, pero son ¿qué? Lobos rapaces. Estas mentiras, estas falsedades son introducidas con tanta habilidad que la mayoría de los cristianos hoy que no estudien bien la palabra de Dios pueden ser engañados. Por ejemplo, la gran mayoría de los predicadores de las redes sociales en los primeros minutos hablan de la Biblia, usan la Biblia, pero después el resto del tiempo lo usan con herejías, con engaños, con mentiras que muy pocas personas pueden descubrir esas mentiras. Miren, cada predicador, cada maestro, cada pastor, cada líder, cada sacerdote, cada profeta que se llama hoy, que donde quiera hay un profeta, cada apóstol que están abundando por ahí, son mensajeros. ¿Mensajeros de quién? Bueno, puede ser de Dios o puede ser de Satanás. Y eso lo sabe el que escudriña las Escrituras. Si lo que está diciendo es un escrito y lo que está repitiendo tiene base bíblica. Por ejemplo, vamos al diccionario. ¿Qué es un mensajero? Bueno, el mensajero es una persona que se le entrega un mensaje. El mensajero es como el correo, ¿no? Se le entrega un mensaje. Ese mensaje puede ser escrito o puede ser oral.
Antiguamente, bueno, se mandaban así los mensajes. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos que los mensajeros se les daba diferentes nombres. Por ejemplo, mensajeros, mensajeros de Dios, embajadores de Dios, heraldos, los heraldos que transmitían y llevaban las nuevas del rey, eran profetas, eran maestros, sacerdotes, pastores. Esos son los mensajeros. Ahora, la gran responsabilidad de el mensajero, de el embajador, del heraldo, del profeta, del enviado, del maestro, del ministro, del pastor, del sacerdote, la gran responsabilidad de estos mensajeros de Dios, tenga el nombre que se les dé, es que ellos deben de entregar el mensaje de forma íntegra, de forma fiel y de forma leal. Por lo tanto, mensajero, embajador, heraldo, enviado, profeta, sacerdote, pastor, maestro, usted es un mensajero de Dios y debe de entregar el mensaje que Dios nos da para compartirlo con su pueblo de tal forma que tiene que ser íntegro. Así dice Jehová. Así está escrito. Era como Cristo que enseñaba. Así está escrito. Y aquí es donde está el problema que estamos enfrentando hoy, que los mensajeros no son fieles, no son íntegros, no son leales y tergiversan ¿qué? El mensaje. Y hermano, esa es la característica de los últimos días. Esos son los tiempos peligrosos en los cuales tú y yo estamos viviendo. Tu familia y mi familia están viviendo. Nuestras familias en las iglesias reunidas están ¿qué? Recibiendo mensajes de los mensajeros, de los heraldos, de los profetas, de los pastores, de los ministros, de los maestros. ¿Pero qué tipo de mensaje? ¿Auténtico? ¿Integral? ¿Son fieles y leales? ¿O aquí entran ya las opiniones, los conceptos humanos? Amados hermanos, yo quiero hablarte un poquitico de la obra de esos falsos maestros, pastores, profetas, sacerdotes, heraldos, en fin, toda la forma que la Biblia habla de ser un mensajero. Miren, el Señor hace serias advertencias, tanto para el Antiguo Testamento, como para los tiempos de Cristo, como para nuestros días. ¿Cómo usted puede identificar un verdadero profeta, un verdadero mensajero, un verdadero heraldo, un verdadero pastor, un verdadero ministro, un verdadero maestro? Bueno, en primer lugar, los falsos mensajeros se presentan hablando en nombre de Dios, pero en realidad están hablando por su propia cuenta lo que conviene y bajo la influencia de Satanás. Esto lo dice la palabra de Dios. No estamos inventando nada, lo dice la palabra de Dios. Jeremías, capítulo número 5 y los versículos del 30 al 31, veremos lo que Dios nos dice de los falsos profetas. Dice así la palabra de Dios. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Wow, no es un terremoto, no es un volcán, no es una epidemia o pandemia, no es una guerra. No, algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente. Está hablando Jeremías capítulo 5, versículo 30 y 31. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta. Y a mi pueblo así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de todo esto? 3 cosas. Los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan como quiere. Y a mi pueblo le gusta. Amados hermanos, ¿entiendes lo que estamos diciendo? La seriedad de lo que está pasando. Predicadores, pastores, ministros, líderes,
sacerdotes, embajadores, mensajeros, profetizan falsamente. No todos. Un pequeño remanente, porque siempre ha habido un pequeño remanente que predica la palabra, tal como es. Y eso lo hay en todas las iglesias. Pero en todas las iglesias hay pastores, líderes, maestros, profesores, profetas, sacerdotes, que profetizan falsamente. Los sacerdotes que gobiernan como quiera, así lo entiendo yo y lo hago yo, no importa lo que diga la Biblia. Y al pueblo le gusta. Hermanos queridos, ¿no es esto una crisis? Esto no trae confusión porque, ¿y a quién le creo? Hermanos queridos, usted tiene que creerle solamente a Dios. Evangelio de San Lucas. Cristo dijo allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro que tiene en su corazón y en su mente, ¿no?, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón y de su mente, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que por sus frutos usted puede conocer a un verdadero profeta, a un verdadero pastor, a un verdadero ministro, a un verdadero líder. Por su fruto. Pero por su fruto usted conoce también ¿qué? Los falsos. Esa es la forma. Si una persona, hermano, no da testimonio de la palabra de Dios de forma íntegra, así ha hablado Jehová, y lo muestra bíblicamente, hermano, deséchelo. El mundo está lleno de palabreros. El mundo está lleno de hombres que hablan fábulas para su propia conveniencia. Si alguna persona dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y hermanos queridos, ¿cuántas personas hoy que predican la palabra, que se presentan en las redes sociales, que se presentan en campañas de evangelismo, que se presentan en las iglesias, están predicando y enseñando, pero no obedecen la palabra de Dios, no guardan los mandamientos? Y los mandamientos de Dios son 10. Son 10. Sécase la hierba y marchítase la flor, pero mi palabra vive para siempre. Vive para siempre. Dice Santiago que el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable. Y Cristo dijo que Él no vino para abrogar la ley, ni los profetas. He venido para cumplirla. Por lo tanto, hermanos queridos, una de las características de los verdaderos discípulos, de los verdaderos mensajeros, de los verdaderos pastores, de los verdaderos ministros, de los verdaderos sacerdotes, es, como dice Apocalipsis, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No son 9 como están enseñando, son 10. Y aquí está el problema, hermano. Miren, usted tiene que conocer. No puede hacerle caso a uno que habla en las redes sociales, ni aún en público. Usted tiene que conocer la persona, cómo vive, qué cree, qué hace. Porque usted, como yo, conocemos lo que está por fuera, la apariencia. Mira aquí, mírala. Pero usted no sabe lo que yo tengo aquí. Usted no sabe lo que yo tengo aquí. Si soy adúltero, si soy mentiroso, si soy orgulloso, si soy engañador, si soy cualquier otra característica maligna. Ustedes no lo saben. Por eso Dios dice, ustedes miran lo que está afuera, pero yo miro lo que está aquí, en el corazón. En la mente y en el corazón. Por eso, hermanos, son tiempos de confusión. Por escuchar a cualquiera. Stop, deténgase. Escuche a aquel que predique la palabra. No cuento, no chiste, no historia, no novelas, no de sexo, no de pornografía. Miren, quiero hablarte de solamente de dos profetas del Antiguo Testamento. Hubo muchos falsos, pero te voy a hablar de 2. Y quiero hablarte uno que está en el libro de Números, capítulo 22. Es la historia de Balac, rey de Moab, y Balaán, rey, que diga profeta de Dios. Balac vio que el pueblo de Israel se acercaba como una muchedumbre, que lo venía arrasando todo. Todos los ejércitos,
Los pueblos paganos que se enfrentaban los derrotaba. Y él vio que estaban en su frontera. Y él sabía que Balaam era un profeta de Dios, que lo que Balaam bendecía era bendito. Y lo que Balaam maldecía era maldito, porque Balaam era un profeta de Dios. Y allí, en el libro de Números, los versículos del 5 al 6, en el capítulo 22 está toda esta historia. Pero quiero leerte algunas cositas nada más. Dice, versículos 5 y 6. Por tanto envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será ¿qué? Será maldito. Esta fue la respuesta de Balaam a los mensajeros de Balac. La encontramos allí en Números 22, 13 al 15. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir a vosotros. Escuchen esto, hermano, profeta de Dios. Jehová no quiere que yo vaya. Ahora, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra comitiva de príncipes más honorables. Y entonces, hermanos, la historia sigue en que por fin Dios le dice: ve, porque en su corazón de Balaam estaba el deseo de ir para recibir ¿qué? Y usted luego conoce la historia de la mula que lo apretó en el camino con una roca y se le apareció el ángel de Jehová cuando la mula le abrió. Y entonces, bueno, por fin llega allá. Y entonces Balac le dice: ven para que me maldigas al pueblo. Y fue allí, lo único que pudo fue bendecirlo. ¿No te he traído para que lo maldiga? Jehová no me deja maldecirlo. Porque, hermanos queridos, lo que Dios ha bendecido, el diablo con todos sus demonios no puede maldecirlo. Porque es Dios el que gobierna, el Dios todopoderoso. Pero, hermanos queridos, como Balaam no pudo, profeta de Dios, como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió, le puso tropiezo. Y allí envió a las moabitas al campamento a fornicar, a beber y a adulterar. Hermanos queridos, profeta de Dios mandó a poner ¿qué? Tropiezo. ¿Cuántos profetas, cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos sacerdotes, cuántos ministros, cuántos maestros hoy ponen tropiezo? ¿Entiendes? ¿Comprendes? Profeta de Dios, póngale tropiezo. ¿Era un verdadero profeta? Era un falso profeta vestido ¿de qué? De santidad. Ahora, hermanos, vamos a la segunda historia. Esta historia la encontramos en Jeremías. Es la historia de Jeremías. Dice allí, Jeremías 28:1. Aconteció que en el mismo año, en el principio del rey, pongan atención, del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías hizo de Asur profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. O sea que Ananías, profeta de Gabaón, profeta de Dios también, le habló al profeta Jeremías delante de los reyes, los sacerdotes, los principales. Y ahora dice así: habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, dice Ananías, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. O sea, de la primera incursión de Babilonia, que se llevó un grupo. Dice, y se llevó los utensilios. Por eso dice Ananías que Dios le había mostrado que en 2 años todo eso regresarían. Y regresarían los cautivos.
porque Jehová se lo había dicho, ¿no? Dice el versículo 4, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes, delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Ojalá que sea así. Ojalá que regresen los utensilios. Ojalá que regresen los príncipes. Ojalá. Entonces, ese amén es como decir, ojalá que sea así, así sea. Entonces, dice, y yo haré volver a este lugar. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes, delante de todo el pueblo que estaba delante de la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Ese era el deseo de ¿quién? De el verdadero profeta, Jeremías. Pero escuchen lo que dice. Con todo eso, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todos los presentes acá del pueblo. Los profetas que fueron antes de mí, escuchen esto, hermano. Jeremías, Dios le dio un mensaje, pero está yendo a la Biblia. Vea la palabra, dice, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y le quebró de manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de las naciones dentro de 2 años. Vuelve a repetir lo mismo de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugos de hierro. Versículo 14 en adelante. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confundir en mentiras a este pueblo. Escuchen, hermano. Y entonces, versículo 6 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Hermanos queridos, ahí estamos viendo una confrontación entre 2 profetas. Un profeta profetizando falsamente en nombre de Dios, pero profetiza lo que el pueblo le agradaba. Lo que dijo Jeremías ahorita cuando decíamos, profetas que profetizan falsamente, sacerdotes que hacen lo que quieren y un pueblo que les gusta. El pueblo les gustaba ¿qué? El mensaje de Ananías, porque era un mensaje de paz, pero no era un mensaje de paz. Los profetas antiguamente habían dicho ¿qué? Que vendría la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y que el cautiverio no sería 2 años, serían 70 años. ¿Estás entendiendo, mi amado hermano, lo de Balaán y del profeta Jeremías? Bueno, todo eso, amados hermanos, son ejemplos que nos muestran que en el pasado el pueblo de Dios se encontró que frente a 2 corrientes, la verdad de Dios
y la mentira de Satanás. Los profetas verdaderos de Dios y los falsos profetas de Dios, de Satanás. ¿Dentro de qué? Dentro del pueblo de Dios. La Biblia nos amonesta seriamente, hermano, que a medida que nos acerquemos al fin de la historia de este mundo, habrán falsos mensajeros, habrán falsos profetas, habrán falsos sacerdotes, habrán falsos maestros, habrán falsos pastores y habrán falsos predicadores. Y si la Biblia lo dice y Cristo lo advirtió y los apóstoles los apóstoles lo dijeron, por favor, hermanos, atención, prestemos oído a la palabra de Dios, estemos atentos. ¿A quién vas a escuchar? ¿A quién tú vas a escuchar? ¿A cualquiera que aparezca con la Biblia en la mano? Por favor, hermano, esa es la confusión. Esa es la crisis, esa es la inestabilidad que hay dentro de la iglesia, que la gente no sabe a quién creer, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, pero el profeta de Dios, el maestro de Dios, el pastor de Dios, el líder de Dios, siempre va a decir, escrito está, así está escrito en la palabra de Dios, y siempre va a hablar ¿de qué? De lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento, lo que dijo Cristo y lo que dijeron los apóstoles. Esa es la crisis que viene, es la crisis que estamos viendo, es la crisis de la confusión que hay dentro del mundo cristiano. Y tú no estás exento, hermano, ni yo tampoco. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Ahí está lo que tú necesitas conocer y lo que yo necesito conocer. ¿Para qué? Para enfrentar la crisis. Miren, hermano, dentro de las señales distintivas del fin del mundo, la Biblia menciona la obra especial fíjense, repito, dentro de las señales distintivas, guerra, hambre, terremoto, enfermedades, violencia, huracanes, crímenes, falta de amor, dentro de todas esas señales distintivas del fin del mundo, la Biblia, la palabra de Dios, nos habla de forma especial de los engaños y de las mentiras que harán estos falsos maestros, falsos pastores y falsos líderes. El Señor les llama la sinagoga de Satanás dentro de la iglesia. Y tú tienes que conocer la palabra de Dios para distinguirlo. ¿Y qué? Y cerrarles las puertas. Miren, Cristo advirtió a sus discípulos y por ende nos advierte a nosotros ya en los últimos días, según Mateo 7:15, estas palabras: guardaos de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos líderes, de los falsos sacerdotes, de los falsos visionarios, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es la advertencia de Cristo para ti y para mí en este tiempo final. Advertencia del apóstol Pedro. Dice allí en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, en el pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, falsos sacerdotes, falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, ¡wow! Ojalá que tú, que escuchas este mensaje, no sea de esos muchos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados hermanos, advertencia, Hechos 20, del 29 al 3, Hechos 20, 29 y 30. Porque yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dentro de la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen, predicadores que hablen, sacerdotes que hablen, pastores que hablen, líderes que hablen, cosas perversas, para arrastrar tras sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para adquirir qué? Aplauso. ¿Para adquirir qué? Posición, dinero.
y arrastrarán tras sí a los discípulos. ¿Entiendes, hermano? Advertencia del apóstol Pablo. El apóstol nos dijo, 2 Timoteo 4, 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Hermanos, ¿cuántas advertencias? ¿Cuántas amonestaciones? ¿Por qué? Porque el Señor lo reveló. Miren otra advertencia allí. Judas, capítulo 1 y versículo 12 dice, estos son manchas, esos falsos maestros, estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, en las fiestas, que se llamaban fiestas de amor, de hermandad, de compañerismo. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que banquetean con vosotros, aceptándose a sí mismos sin temor. Son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Advertencia, apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales las más densa oscuridad están reservadas para siempre. Amados hermanos, la agricultura del Antiguo Testamento y la agricultura en los tiempos de Cristo y la agricultura en nuestros días, depende el cultivo y la cosecha ¿de qué? De la lluvia. Hay lugares hoy que gracias a la técnica pueden cosechar cuando no llueve, pero hay muchos lugares, de acuerdo al terreno, las circunstancias económicas, hay campesinos, ¿no? Los que siembran la tierra, que dependen ¿de qué? De la lluvia. Imagínense que un campesino prepare la tierra, invierta en semilla, en fertilizantes, en plaguicidas, y que la semilla germine y entonces empiece a crecer, pero nota que por ausencia de lluvia las plantas empiezan ¿a qué? A palidecer, o sea, a marchitarse. Y entonces ve como que ya quiere empezar a brotar las flores, ¿no? Para las espigas o para las frutas, para los cereales, el maíz, el trigo. Empiezan las plantas a florecer y ve que cada día que hay ausencia de vida, de agua en esas plantas. Y siempre está mirando ¿qué? Para los 4 vientos, mirando al cielo, la lluvia. Pero una mañana se levanta y ve allá en el horizonte unas nubes. Y esas nubes van creciendo en intensidad y se van poniendo oscuras. Y la esperanza, la alegría de ese agricultor que florece. Va a llegar la lluvia y mi cosecha se va a salvar. Amados hermanos, qué chasco. Qué chasco. Cuando ese campesino, al ver la necesidad de agua para salvar su cosecha, ve cómo las nubes, como dice Judas, o sea, la epístola de Judas, que esas nubes pasan y no dejan caer una gotica de agua. Qué chasco, qué angustia, qué sufrimiento. Queridos hermanos, nuestra iglesia hoy, nuestros hermanos están muchos chasqueados. El mundo que vivimos está lleno de crisis. El mundo en que vivimos, la gente está llena de angustia, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de miseria. Y cuando van a la iglesia a congregarse, esperanzado en recibir un mensaje de la palabra de Dios, lo que reciben son entretenimientos, cuentos, historias, programas televisivos camuflajeados con experiencia religiosa, música mundana,
ritmo mundano, música bailable, ritmo bailable, con letra cristiana. Cuando vienen a la iglesia a buscar algo que les anime, algo que les dé vitalidad, algo que les haga revivir la fe y la esperanza. Y cuando llegan, se encuentran estos programas más mundanalizados que cristianos. Sienten la misma experiencia de esos campesinos que necesitan la lluvia y la ven allá. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué? Amados hermanos, estos son tiempos peligrosos. La iglesia necesita pan, pero de la palabra de Dios. No necesita cuentos, ni historias, ni chistes. No, hermano, palabra de Dios. Esa palabra de Dios a veces nos gusta, pero a veces que nos ofende. No nos gusta, porque nos toca la llaga, que nos parecemos al mundo, comemos como el mundo, nos vestimos como el mundo, nos adoramos como el mundo, nos vestimos como el mundo. Y cuando la Biblia nos dice que no, pues entonces el predicador, el evangelista, el profeta, el pastor, el líder que presenta esto tal cual lo dice la palabra de Dios, la gente lo rechaza. Y entonces se van por los predicadores contemporáneos, los predicadores modernos que traen mensaje de que de paz cuando todo está bien. Miren, hermanos, dijo Cristo, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, harán prodigios de tal manera que van a engañar a muchos. Y si fuera posible, a los escogidos, seria advertencia. Ahora, hermano, ¿cómo los falsos maestros, pastores, líderes, sacerdotes, profetas, maestros, se las arreglan para atraer a la gente así? Mira, un especialista en redes sociales, en publicidad, dijo, para que una mentira pueda ser creída, debe contener algunos elementos de verdad. No carecer de lógica, apelar a alguna vanidad o deseo de las personas de lo que necesitan. Quiere decir que los hábiles maestros saben esto. Por eso es que hay muchos programas cristianos, por ejemplo, para de sufrir. Vivimos en un mundo de sufrimiento. ¿Por qué? Por las cosas que están pasando. Entonces, para de sufrir. Pero ¿cómo usted puede parar de sufrir? Entonces usan los métodos psicológicos del mundo en vez de llevarlo a Cristo. Cristo es el único que te puede hacer parar de sufrir. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Pero no hablan de la paz de Cristo. ¿Hablan de qué? De los métodos de la carne, de los mundanos. Por ejemplo, prosperidad material. Dios no te creó a ti para que vivieras como un mendigo. Dios no te creó a ti para que vivieras pobre. No. Tú eres hijo del Rey Celestial y los hijos del Rey Celestial son príncipes. Esas son las verdades que ellos tratan de presentar. Pero ¿a través de qué? De los métodos mundanos, no de Cristo. Prosperidad física, la salud. Yo reprendo, pero la gente comiendo y bebiendo, la gente siendo intemperante, la gente comiendo la comida que la Biblia dice que no se debe comer. Entonces, ¿cómo usted va a orar para que se sane? Si la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso va a segar. ¿No se dan cuenta que son mensajes que van contrario a lo que dice la palabra de Dios? En vez de reprender a la gente, hermano querido, usted está enfermo porque usted está violando las leyes de la salud. Usted está comiendo lo que la Biblia dice que no se coma. Su estilo de vida, le está llevando a beber, a fumar, a comer comida chatarra. En vez de predicar eso, no. ¿Predican qué? Dios te va a sanar. Y Dios te va a sanar y yo reprendo. Y es más, hay pastores que cobran por esas consultas. ¿Estás viendo, hermanos queridos? Por ejemplo, el evangelio del éxito. Tú tienes que ser una persona exitosa. Tú tienes que ser una persona, porque los que aman a Dios y
y sirven a Dios, hermano, van a ser prósperos. Entonces empiezan a ilusionar a la gente con el evangelio de la prosperidad. Pero en la Biblia nunca se habla de evangelio de la prosperidad. Cristo, el Rey del universo, el creador de este mundo, el Dios todopoderoso, el que dijo y fue hecho, mandó y existió, no tenía dónde ¿qué? Recostar su cabeza. Lo que tenía era regalado y muchas veces comía y bebía en casa de sus amigos como Marta, Lázaro y María. ¿Se da cuenta, hermano querido, cómo son mensajeros falsos en este tiempo? ¿Pero qué? Están hablando a la gente de sus necesidades y los llevan a ilusiones. En vez de hablarles de fidelidad, de lealtad, de obediencia a la palabra de Dios y a los mandamientos, no. ¿Le lleva a qué? A resolver los problemas con ser exitosos. Hermanos queridos, tú puedes ser un triunfador violando los mandamientos de Dios, un triunfador siendo más mundano que cristiano. Mentira, cuento, historia, pero eso es lo que le gusta a la gente. Hermanos queridos, otros se atreven a decir que lo más importante es el amor y no la obediencia. La Biblia habla del amor y habla de la obediencia. Algunos se atreven a decir, Cristo es nuestro reposo, no el sábado. ¿De dónde sacan esas cosas? Pero eso son las cosas que la gente que oye les gusta y le agrada. Personas que dicen no dejaremos de pecar mientras estemos en este mundo, para consolar a las personas que son débiles en la carne y son pecadores, en vez de decirle, hermano, tienes que arrepentirte y convertirte, tienes que nacer de nuevo. Ese mensaje no se presenta. Ustedes están escuchando, hermano, cómo los falsos pastores, líderes, predicadores, sacerdotes, profetas, llámenle como le llamen, tratan de ¿qué? De engañar a las personas con falsas ilusiones, ¿qué? Alejándolo de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es la sinagoga de Satanás dentro de ¿qué? De la iglesia. Nunca tú vas a ser santo en esta tierra. Cuando la Biblia dice, sed santo como yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo usan la misma Biblia, pero qué? De forma ¿qué? Errada. Ahora, hermanos queridos, nadie será perfecto en esta tierra, porque somos pecadores y somos débiles. Pero Cristo dijo, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién le hacemos caso? ¿A estos palabreros? ¿O le hacemos caso a quién? A la palabra de Dios. No importa que tus hijos estén en el mundo pecando, tus hijos al final del tiempo se van a salvar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede salvar una persona en los pecados? ¿Por qué Dios destruyó al mundo de Noé? ¿Por qué Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra? Y la Biblia lo dice como los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra. Va a vivir la gente y así va a ser destruida la gente. Por eso, hermanos queridos, es el evangelio que la gente quiere escuchar. Salvarse en sus pecados, viviendo y comiendo y vistiendo y oyendo lo que quiere, haciendo lo que quiera, viendo los programas del mundo, las novelas del mundo, las películas del mundo. Nos vamos a salvar. Hermano querida, falsos predicadores, falsos líderes, falsos maestros, falsos profetas, falsos mensajeros, falsos sacerdotes. Amados hermanos, que la ley dominical puede ser cualquier día, un lunes, un martes, un miércoles, posiblemente nunca haya ley dominical. Esos son los falsos líderes que a la gente le gusta escuchar. Los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos predicadores, los falsos teólogos. El mundo está confundido, la gente no sabe a quién creer. Hermanos queridos, son tiempos difíciles. Un falso maestro, un falso predicador, un falso pastor, un falso profeta es un apóstate, es un lobo vestido de oveja, es una nube sin agua. Todos en la congregación esperan un mensaje de verdad, un mensaje espiritual, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de nuevo nacimiento, un mensaje de esperanza. ¿Y ese mensaje está en quién? En Cristo Jesús. Dice el sabio Salomón en Proverbios 25:14, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Estos son los falsos mensajeros, son árboles sin frutos, como lo relata la palabra de Dios. Dice Cristo en Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Al siguiente día, cuando Jesús y sus discípulos salían de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas
fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Los frutos de un verdadero pastor, de un verdadero líder, de un verdadero predicador, de un verdadero maestro, de un verdadero profeta de Dios, no consiste en apariencia personal, no consiste en tener la iglesia más grande, no consiste en títulos académicos, no consiste en la cantidad de seguidores que tiene, no consiste en los millares de likes que la gente le da, no consiste en los aplausos que recibe. No, hermano querido, los frutos del verdadero cristiano es en la obediencia, es en presentar la palabra tal cual es en Jesús. Y esos verdaderos mensajeros están escaseando. Hay sequía, hay hambre en las congregaciones, hay hambre en la familia, hay hambre en las personas, pero de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 14, para que ya no seamos como niños fluctuando, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Amados hermanos, estos son los peligros de los últimos días. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás que se ha de disfrazar como ángel de luz. Judas dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ahora escucha estas citas, hermano. Te he hablado de la Biblia. Solo la Biblia. Aquí se predica solo la Biblia y el espíritu de profecía. Miren, cita White. Judas escribió este mensaje con el propósito de alertar, o sea, nubes sin agua, sin frutos, árboles otoñales. Dice, Judas escribió este mensaje con el propósito de alertar a los creyentes acerca de las influencias seductoras de los falsos maestros que tienen la apariencia de piedad, pero que no son líderes confiables. En los días finales se levantarán falsos adoctrinadores que llegarán a ser activos y celosos. Presentarán toda suerte de teoría para desviar de la verdad que define la posición segura que cada uno debe de ocupar en este tiempo, cuando Satanás está trabajando con poder sobre los religiosos, a quienes induce a pretender que son justos, pero que se equivocan al no someterse a la orientación del Espíritu Santo. Esta otra cita: se mezclarán falsas teorías con cada fase de la experiencia y se abogará con satánico fervor, con el propósito de cautivar la mente de cada creyente cuyo conocimiento no está enraizado en los sagrados principios de la palabra de Dios. En nuestro propósito, en nuestro propio medio, en nuestras propias congregaciones, se levantarán falsos maestros investidos de espíritus seductores que sostendrán doctrinas de origen satánico, con palabras lisonjeras, con tacto seductor, con tergiversaciones y habilidosas, habilidosas, lograrán arrastrar discípulos a los que estén desprevenidos. Por eso el apóstol Judas dijo en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos queridos, hay que contender, hay que pelear la buena batalla, pero con Cristo, el Espíritu Santo, ¿y qué?
y la palabra de Dios. Un escrito está. Esta otra cita. La única esperanza para nuestra feligresía está en mantener muy alerta. La única esperanza para nuestra feligresía está en mantenerse muy alerta. Solo los que estén bien fundamentados en la verdad de las Escrituras y sometan a prueba cada planteamiento con un escrito está, con un así dice Jehová, estarán salvos. ¡Wow! Ojalá que tú y yo seamos de eso, hermano. Que no escuchemos a los palabreros, que escuchemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo guiará a los que aprecian la sabiduría de Dios, que está por encima de los engaños y las sofisterías de las agencias satánicas. Debe haber mucha oración, no al estilo humano, sino bajo la inspiración del amor a la verdad, tal cual es en Jesús. Las familias que creen en la verdad, así ha dicho Jehová, hablarán palabras de sabiduría, de inteligencia, palabras que recordarán como resultado de haber escudriñado las Escrituras. Todo esto es cita guay. Ahora es el tiempo de prueba y aflicción. Ahora es cuando los integrantes de cada familia, de creyentes, deben cerrar los labios a las acusaciones contra sus hermanos. Hay que hablar palabra que den coraje y que fortalezcan la fe, que obra por amor y purificará todo el ser. Eso está en manuscritos. Amados hermanos, otra cita. En estos días de engaño, cada persona que está afirmada en la verdad tendrá que contender por la fe que una vez fue dada a los santos. Por medio de su obra misteriosa, Satanás introducirá toda clase de error para engañar, si es posible, hasta los mismos escogidos y alejarlos de la verdad. Habrá que hacer frente a la sabiduría humana, a la sabiduría de los hombres doctos, quienes como los fariseos son maestros de la ley de Dios, pero no la obedecen ellos mismos. Habrá que hacer frente a la ignorancia, habrá que hacer frente a las locuras humanas que se manifestarán en teorías incoherentes, activadas con un ropaje nuevo y fantástico. Teorías que serán más difíciles de enfrentar porque no hay razón en ellas. Hay que estudiar la verdad, hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra. Escuchen, no se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de estas. Aferraos a la palabra, recibid la palabra injertada que hará a los hombres sabios para la vida eterna. Mensaje selecto. Amados hermanos, a esos falsos maestros que surgirían en la iglesia y serían considerados como verdaderos por muchos de los hermanos en la fe, el apóstol los compara: fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales las más densa oscuridad están reservadas para siempre. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás a los santos mandamientos que le fueron dados. Y termino, hermanos, con esta otra cita. No todos, sin embargo, serán entrampados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales estuviere cerca, habrá fieles miembros capaces de discernir las señales de los tiempos, aunque un gran número de profesos creyentes negarán su fe por medio de sus obras. Habrá un remanente que perseverará hasta el fin, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz con Dios,
Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Y termino, hermano, con esta cita bíblica, 2 de Crónicas 20:20. Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, crean en Jehová, crean en su palabra, crean en el espíritu de la profecía, y ustedes estarán seguros. Crean a sus verdaderos profetas y seréis prosperados. Ojalá que esa sea tu experiencia. Ojalá que tú pongas oído solamente. Así dice Jehová, que se reproduzca en nosotros el espíritu beriano, que ellos escuchaban, y si no decían conforme a la palabra de Dios, que lo rechazaban. Amados hermanos, vivimos en el fin, vivimos en el tiempo de la crisis, vivimos en el tiempo de los falsos maestros, vivimos en el tiempo de la apostasía, vivimos en el tiempo de la mentira, vivimos en el tiempo cuando muchos apostatarán de la fe. Pero vivimos en el tiempo cuando Dios tiene un remanente que permanecerá de pie. Un remanente que permanecerá con la palabra de Dios en su vida. Un remanente que dirán: así está escrito, así se hace y así obedecemos. Ojalá, mi hermano, que tú seas de ese remanente, fiel hasta la venida de Cristo, escuchando, oyendo, leyendo y practicando solo la palabra de Dios. Si lo haces, estarás seguro y serás de los bienaventurados y esperarás a Cristo en gloria y majestad. Que esa sea tu experiencia y mi experiencia. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, que es clara, que es diáfana, que brilla en medio de la oscuridad. Ella nos ha advertido que vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de confusión, en tiempos de crisis, en tiempos de apostasía, en tiempos de falsos maestros, en tiempos de engaño, en tiempos de apariencia. Pero Padre, ayúdanos a mirar al modelo Cristo Jesús. Puesto los ojos en Cristo es la única esperanza. Oír su palabra, obedecer su palabra, practicar su palabra, compartir su palabra. Que esa sea nuestra experiencia, que contendamos por la fe, que peleemos la buena batalla de la fe sostenidos a Cristo y guiados por el Espíritu Santo, y seremos triunfadores. Que esa sea nuestra experiencia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me les bendiga y a todos les deseamos un feliz sábado. Hasta el próximo sábado, Dios mediante.